Corriendo, acabo de llegar hace unos minuticos a conectarme, a iniciar la sesión. Pedimos mil disculpas a las personas que estaban conectadas o pendientes desde antes. Bueno, pues ya saben, problemas técnicos, tráfico de la ciudad, pero bueno, aquí ya listos para iniciar con esta primer Trombone Talk con el maestro Camilo, que va a estar buenísima, súper interesante. Entonces, Bueno, muy bien, y sin más preámbulo, entonces vamos a presentar a eh, uno de los primeros artistas que inicia actividades en esta quinta semana del trombón, Camilo Jiménez Vera, músico trombonista, profesor y gestor cultural, magíster en musicología, con diploma de especialización en perfeccionamiento instrumental, amplia experiencia en planificación e implementación de proyectos de desarrollo social en diferentes países a través de la música. Eh, y bueno, actualmente eh, tiene un rol importante en el mundo trombonístico y en el mundo de la industria de los instrumentos musicales. Camilo hace parte del equipo o representa la marca y grupo Buffet Crampon de París. Y bueno, afortunadamente lo tenemos acá en Colombia y hoy nos va a presentar los resultados de una investigación muy interesante que además es una de sus facetas profesionales como intérprete en las que se ha venido desempeñando en los últimos años y ya él en un momento nos va a contar, pero bueno, Camilo, bienvenido a la quinta semana del trombón y de antemano muchas gracias por participar. Maestro Robinson, amigos, no sé si veo chicas, amigas por aquí, colegas, muchas gracias. De nuevo te agradecí antes de iniciar la transmisión, pero quiero agradecerte de nuevo pues que estás haciendo realmente un trabajo maravilloso por el trombón en Colombia, desde la Universidad Industrial de Santander. Lo que has hecho con tu cátedra de trombón ha sido impresionante. Gracias por la invitación y bueno, gracias a todos ustedes por querer estar aquí. Ojalá podamos seguir trabajando conjunto. Bueno, yo creo que podemos dar inicio un poquito. La idea es que creo que allá algunos de ustedes me han acompañado en otros espacios donde he hablado un poco de la historia del Sacabuche, la presencia de los ministerios aquí. Digamos, ha sido una investigación de mucho tiempo. Estoy optando ahora a un doctorado, les cuento, ya tuve mi entrevista la semana pasada, pero está muy difícil. Se presentaron 86 personas, quedamos dos y el año pasado uno quedó una de 10. Así que puede ser que en la entrevista me vuele en la cabeza o pase. Es un doctorado en musicología para seguir investigando sobre el sacabuche en Colombia. Bueno, nada, quería contarles que, pues nada, yo llevo casi ya 15 años con estos instrumentos, pues la búsqueda de aproximarse a una interpretación histórica informada es muy importante porque pues yo me he dedicado siempre al trombón, toqué muchos años, más de 10 años en orquesta profesional, en la Filarmónica de Venezuela, aquí también con la Sinfónica de Colombia, Filarmónica de Bogotá, otras cosas, pero creo que lo que más me ha llenado a mí de emoción y alegría ha sido tocar el sacabuche y tocar música antigua. Y pues nada, contarles que sigo pues en estrecho contacto con el maestro pues Daniel Lasalle, que es el sacabuchista de Jordi Zaval y es uno profesor en Lyon con el maestro Michel Bequet. Y sigo viendo clases quincenales con el maestro Adam Wolf, que es el primer trombón de Sir John Edward Gardiner. Él no toca trombón moderno hace más de 9 años, se dedica solo al sacabuche. Y pues hemos ido aprendiendo con nuestro grupo y yo también mucho acerca de la interpretación histórica informada. Entonces, la charla de hoy se llama El trombón en la música antigua. Y hace unos años eh, hablábamos con el maestro Rubén Rodríguez, que era profesor aquí en Bogotá. Él decía que él no entendía por qué a veces le ponían a uno en los niveles básicos piezas como las sonatas de Marcello, que realmente son muy complejas, deberían estar al final de la carrera para comprender un poco mejor la interpretación. Y bueno, esta búsqueda de aproximarse a tocar música antigua en el trombón, o si podemos, ojalá algún día ustedes se emocionen y las universidades se alienten a comprar sacabuches y ustedes puedan tenerlo y podamos tener un concert de música antigua donde sea que vayamos, sería increíble, porque es triste ver como Estados Unidos, que no tiene
no tuvo tradición de ministriles, de músicos de viento, tienen doctorado en maestría en música antigua y en Sacabuche. Y nosotros no, que sí tuvimos todo este material vivo acá, ¿no? Entonces, bueno, lo principal es cómo tocar música antigua. Si yo no tengo un sacabuche, si no toco una boquilla, no sé si ya algunos colegas creo que ya han estado en otros lados, pero contarles rápidamente que las boquillas del sacabuche pues es muy diferente, ¿no? Es una boquilla absolutamente plana acá, plana, plana, como la que usa el maestro Alberto Barros, que le funciona increíble. No sé cómo, él sería un sacabuchista brillante. Y pues tiene un grano por dentro que es completamente, no es como la boquilla moderna que tiene un grano un poco más devastado, no, sino que es la curva y el orificio. Entonces eso hace que el sonido tenga mucho aire, ¿no? A diferencia de una boquilla pues moderna como es esta. Entonces ustedes pueden ver que el sonido del instrumento es muy diferente, ¿no? Digamos que cuando uno va a tocar o va a escuchar un sacabucho, uno dice, wow, ¿cómo sonará? Y uno pensaría, pues como nacimos en el siglo XX, pues pensamos en un sonido bonito, limpio, pues con todos los grandes maestros que tenemos hoy de referencia, esperamos escuchar algo así y realmente no. Era un sonido muy primario, muy diferente. Si a nosotros nos dicen, venga al museo de Indiana o venga al museo de Nuremberg o al de Alemania o al de París y saque este sacabuche con esta boquilla como era en la época y tóquelo, se lo dejamos un mes para que usted nos toque algo, te toca hacer algo con eso, o sea, y es la realidad. Adam Wolf decía, pues si tú tocas, yo tocaba 5 años con boquilla moderna por dentro donde sonaba lindo, y el maestro, por ejemplo, Miguel Sánchez me decía, no, no me gusta ese sonido así. Yo le decía, claro, a mí tampoco me gusta, pero es lo real, es lo verdadero, es decir, cómo poder acercar al público a algo realmente aproximado. Nunca vamos a saber cómo sonó la música en ese momento, pero sí tenemos métodos. Hay una cantidad de métodos como el Aureliano Virgiliano de 1626 para Sacabuche, Sper, están los tratados de articulaciones de Rognoni, ¿no? De Bassano, de Diego Ortiz, donde nos dicen cómo debemos articular la música. Entonces, pues no debo contarles toda la historia, pero en líneas generales, cuando vemos música antigua, a veces vemos puras redondas y blancas en notación moderna y decimos, oye, qué sencillo, ¿no? Esto era aburrido, doblar las voces. Pero lo realmente interesante es que no era, eso era el bajo continuo, es como el cifrado de la época. A ti te daban esas notas y tú debías improvisar sobre eso, ¿no? Y acomodarte. Así que les puedo enviar después un video de una chica maravillosa en Estados Unidos que está al órgano tocando puras cuadradas, eh, notas cuadradas, ¿sí? El doble de la redonda, y ella improvisando sobre esto es maravilloso. Entonces, la idea de hoy es que nos vayamos con una idea de cómo articular la música antigua, sobre todo del Renacimiento y un poco del Barroco. Eh, para ir al grano puntualmente, lo ideal es que todos conozcamos el término de la musicología, que es la interpretación histórica informada. Digamos, la musicología moderna dice que ya hoy en día no está bien decir qué es y qué no es correcto en la música. Es decir, oye, no, esa articulación está errada, esto no es correcto. Realmente no sabemos qué era correcto y qué no. Hace 200, 300, 400 años no hay grabaciones de eso, así que debemos acogernos a lo que dicen los libros y los textos. Entonces, una de las principales cosas era la articulación en el sacabuche. Sabemos que, y cómo llevar eso al trombón, si yo tengo que tocar una sonata o tengo que tocar una pieza renacentista, ¿no? Como la Hierónima o como la sonata de Sper, por ejemplo, en el cuarteto de trombones que tanto la tocamos. Cómo realmente tocar y cómo articular. Pues resulta que, pues todos sabemos que el trombón, como dice Jay Freeman, se creó, es el instrumento que está más cercano a la voz humana y debía cantar. De hecho, su CD se llama Singing Trombone, trombón cantante, y sus clases, si ustedes ven, se pueden hablar con Hugo. Yo tuve la oportunidad de ver unas clases con el maestro Chicago y una de las cosas que él dice es cómo puedes articular, porque el movimiento de la vara es tan brusco que te hace que suenes y no cantado. Si tuvieses que cantar eso, no lo cantarías así. Y él tiene toda la razón, ¿no? Adam Wolf, que es un especialista en música antigua, habla exactamente de lo mismo. Recordemos que el trombón tenía que tocar igual que la voz humana, articular. Y la articulación, si a ti te pasan una partitura, que me encantaría enviarles algunos cuartetos, por ejemplo, para que trabajen, tienen el texto abajo
y el texto es el condicionante de la articulación. Es decir, la articulación se daba por lo que dice la letra. Si tú tienes Poncio Pilato Crucifixus, entonces tienes que hacer tara, tu, tara, 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 ¿no? Eso es un ejemplo muy básico. Pero en líneas generales, toda la música instrumental, todas las sonatas que eran para ser sonadas y las cantatas que eran para ser cantadas, tuvieron la tradición italiana. El siglo XVII en Venecia fue la meca de la música en el mundo. Todos los músicos de Inglaterra, de Alemania, de todos los reinos iban a Italia a estudiar tradición musical italiana para aplicarla. Por ejemplo, Heinrich Schütz estaba en Alemania y sus piezas todas tienen tradición italiana. Y la tradición italiana, hay un libro que les quiero enviar, no sé si le puedo enviar a alguien por chat y pueden compartir pantalla, de pronto a Carlos. Querido Carlos, ¿estás por Maestro, aquí? maestro, si quiere puede compartir pantalla si quiere. Bueno, lo que pasa es que, a ver, déjame ver porque me gustaría, sí, a ver, enviarles o mostrarles rápidamente y que lo tengan todos también. Sería muy interesante que lo puedan tener todos eh, para que lo puedan estudiar, lo puedan trabajar. Que es, yo trabajo, digamos, en la técnica, el Trombolympics de Daniel Lasalle, que ustedes pues, lo conocen, ya lo han trabajado antes, y la articulación de Adam Wolf, que recomienda, que no es más que los tratados de, a ver si puedo compartir pantalla, déjenme ver, sí, para que ustedes lo puedan tener, lo puedan trabajar. Ah, sí, me lo puede enviar, maestro, el material y todo el material que ustedes nos compartan va a ser publicado en la página de la Semana del Trombón para que pues, los participantes tengan acceso a ese material. No, buenísimo. Mira, hoy ya te lo voy a enviar, entonces les voy a mostrar un poco de, a ver, voy a compartir la pantalla. A ver, ¿dónde están? Ahora me fui. ¿Estoy en la reunión todavía? Sí. Sí, sí. Ok, pero necesito... Okay. Mm, perdón, ahora los perdí, o sea, los escucho, pero no los puedo ver. Me dice que gracias por asistir a la reunión. Parece como si me hubiese salido de la reunión. No, ahí está, maestro, y lo estamos viendo. Ok, listo, perfecto. Está Ya. perfectamente, mi querido maestro. Bien, voy a... Barranquilla, Colombia. Un abrazo gigante. Un abrazo al maestro Caris. ¿Ahí ya pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, maestro, ahí vemos bien su pantalla. Maravilloso. Bien, esto es un pequeño PDF, pues porque es una muestra del material de maestro Daniel Lasalle, Trombolympics, que creo que ustedes lo conocen. Está interesante, que ya lo hemos trabajado y no quisiera ahondar sobre eso, pues hoy, a menos de que pues, quisieran que lo trabajáramos, pero algunas piezas, pero sí quisiera hablar de este método que se llama Sackbut Solutions de Adam Wolf. Quizás es uno de los primeros métodos de Sakaguchi que hay. Y él habla aquí al principio de algo muy interesante. Él dice que el mayor parecido de tocar el sacabuche o de tocar música antigua es a la modernidad, es como un trombonista de jazz, porque tenía que crear, tenía que improvisar en esta época, ¿no? O sea, digamos, si tocamos una sonata de Marcello, se improvisaba sobre la sonata de Marcello con unas reglas, por supuesto, ¿no? Entonces, él habla un poco aquí de todo esto para que ustedes puedan leerlo con más calmita. Y el siguiente tema es este, que ven aquí, no sé si ven todos, el de TD Articulation. ¿Sí lo ven? No sé Sí, si estoy maestro. hablando solo. Sí, sí, Súper, sí, sí lo listo. vemos, sí. Esto, queridos amigos y colegas, es un dato que es súper clave y qué bueno que los puedo transmitir ya y no les costó como a mí 8 años para poder encontrar cómo articular. Resulta que la tradición italiana, por ejemplo, acá les voy a mostrar un libro, el final es esto, por ejemplo, mira, es un extracto que él pone allí de Girolamo de la Casa, ¿sí? De la verdadera manera de improvisar, ¿no? Digamos que disminuir o las glosas en español era la manera de improvisar en la época y cómo hacerlo. Entonces él aquí, por ejemplo, pone las articulaciones que debería tener. Entonces mira,
ustedes ven a ir a leere, 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 y aquí tienen unas D. Hay otras que tienen una que, por ejemplo, acá son los ejercicios básicos de cómo empezar esta articulación. Hay otros ejemplos cortos de ornamentación. Esto ya no es del libro de él, esto es de otro libro que yo pues pude conseguir. Y al final está el original de Girolamo de la Casa. O sea, ustedes lo ven ahí complejo, no tiene barra de compás, pero léanlo tranquilamente directo, clave de do en segunda línea, acá, con las articulaciones que dicen abajo. Porque, fíjense, por ejemplo, acá, si ven mi cursor, ¿es claro? Por ejemplo, Sí, hay maestro, sí, cosas claro. interesantes. Normalmente la articulación antigua del Renacimiento, y esto duró hasta el Barroco, era siempre de a dos. Es decir, si ustedes van a ver alguna vez clase de sacabuche o van a tocar alguna sonata, las articulaciones tienen que ir todo el tiempo de a dos. Tara, 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 o dere, dere, o lere, o quere, dere, 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 siempre de a dos, por tradición italiana, así la partitura no tuviese texto, ¿no? Así no tuviese texto, por ejemplo, la partitura, se debía tocar de a dos. Entonces, ¿qué es lo que explica Adam Wolf aquí en esta parte de TD Articulation? Es exactamente lo mismo que en el jazz. No sé si tenemos algún colega aquí que toque jazz o, o salsa. Está el maestro Caris, ¿no? Sí, señor, el maestro Carlos. Está el maestro Caris, no sé quién más. Si hay otro de los chicos que le guste la salsa o el jazz, no sé. ¿Están por aquí? Quizás ¿Alguien? alguno debe estar, pero Les da. Bueno, Diga, maestro. ¿quién toca? A ver, me gustaría escuchar a alguien. A ver, es que no sé si los puedo. ¿Ustedes me pueden ver? ¿No? ¿A un Sí, ladito? señor. sí, sí. Ok. Me gustaría escuchar a alguien, por ejemplo, que nos puede contar rápidamente de la articulación de la salsa o del jazz. Es decir, si yo articulo el David como articulo la salsa o el jazz, o hay una diferencia. Sí, 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 hay diferencia, maestro. Porque es que en el caso de digamos que el David, por ejemplo, o las músicas clásicas o de cualquiera de las épocas, el ciclo de notas, por ejemplo, grados conjuntos. Aquí, por ejemplo, yo estaba viendo ahorita a la manera de Bach, por ejemplo, que es una obra, digamos, relativamente sencilla y las notas se dan como llenas, puras, ¿verdad? Todo, todo lleno, o sea, la nota pura, pero en la salsa no. Sí, un mambo de la salsa, las notas se acortan mucho más y obedecen más a un tema emocional de momento y de unas dinámicas diferentes. Entonces termina uno tocando ese fraseo de acuerdo a lo que uno como intérprete pueda generar desde las emociones, pero no desde de un pragmatismo ya y de algo que está estipulado y estandarizado de cuál es la literatura de las músicas de esos periodos, ¿verdad? Claro, claro que sí, maestro, por supuesto. Fíjense lo que dice el maestro Caris, tiene toda la razón y es que, por ejemplo, bueno, eso es otro tema, pero la musicología de la salsa, por ejemplo, ustedes ven que la salsa es una mezcla, la salsa es como para decir, es un término para apropiar una cantidad de músicas, ¿sí? Porque dentro de la salsa está el son, la pachanga, guaracha, bomba, plena, aguinaldo, una cantidad de géneros que se convergen en uno solo, ¿no? Y que tiene muchos tipos. Es igual que la música clásica. Cuando dice música clásica, bueno, hay sonatas, zarabandas, conciertos, etcétera. Es exactamente lo mismo. Pero la salsa, siendo mezcla de tantas músicas, de música afro con música latina, con el origen de la música española, y también del jazz. Recordemos que el jazz nace en Estados Unidos y la salsa nace en Nueva York. A contrario de lo que muchos pensamos, la salsa se crea en Nueva York y tiene muchos elementos del jazz en su articulación. Entonces ustedes ven, por ejemplo, que no es ta, 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 ta. O sea, eso sería gallego, como llamamos nosotros, ¿no? Tiene otro tipo de articulación y que ha apropiado del jazz. Y esto en el jazz es la famosa articulación del daddle. No sé si han escuchado hablar los grandes maestros, Marshall Gilkes, bueno, pues Bill Watrous, Bob McKenzie, todos estos tipos que son increíbles. Todos siempre trabajan una articulación que se llama el daddle,
que es el daryl, 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 que no es ta, 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 sino es daryl, daryl, y que es en modo swing. Daryl, daryl, ta, pa, turururu, ta, daryl, y con lengua al final para cortar, etcétera. Todo este tipo de cosas se daban en el Renacimiento y tú tienes que improvisar y hacerlo. Y exactamente la articulación del daryl, del jazz, es idéntica a lo que es la articulación del tidi en la música antigua. Aquí está, se los voy a enviar, se los dejen para que lo puedan traducir después, los que, digamos, les cuesta un poquito, nos cuesta un poquito más en inglés, a mí también, pero pues, la idea es que pueda estar claro. Fíjate, él, por ejemplo, habla de la doble articulación y cómo articulación. Hay unas variaciones con tere, 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 o tere, lere, que son un poquito más suaves. Y él dice, mira, esta articulación es comúnmente usada por instrumentistas que tocan el corneto y que todavía lo utilizan los trombonistas modernos, sobre todo en el jazz. Hoy en día esto lo llamamos el daryl también, ¿no? La articulación del daryl. Es exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, a mí me da mucha curiosidad ver ediciones importantes de las sonatas de Marcello y de música antigua que le ponen unas ligaduras que basados en que, ok, no es criticar, pero sí es cuestionar, ¿no? O sea, ¿por qué estas ligaduras, articulaciones están puestas así si no era la época? Obviamente es una aproximación de la música antigua con herramientas modernas, pero eso es anacrónico. Realmente lo ideal sería que cuando toquemos digamos, si tú vas a una audición en Estados Unidos, toca lo que está en el papel, así no sea lo histórico. Pero si tú vas a tocar un recital o un concierto, lo ideal es que puedas aproximar al público a algo real. Entonces, ¿qué es esto de la TD Articulation? Ahora voy a dejar de compartir pantalla, por ejemplo. No voy a dejar de compartir pantalla. Por ejemplo, esto es un ejemplo fácil de una pieza, ¿no? De una pieza, de una ricercada de Diego Ortiz, y cómo debería sonar, cómo debería yo articular estas cosas. O sea, si yo me encuentro con música antigua, me dan esta ricercada, tócala, ok, pero eso no tiene articulaciones de nada y no las va a tener. Y esto es una edición moderna, es decir, tiene barra de compás. En esta época no teníamos barra de compás, ¿no? Así que el pulso era más intrínseco. Entonces, norma clave para la interpretación del repertorio renacentista y barroco que no tenga articulaciones hechas. Lo ideal entonces, queridos amigos, colegas y maestros, es que siempre es de a dos. Por ejemplo, Jean-Jacques Herrmann, que es el profesor de Saccabuche de París, siempre dice lo mismo. No, porque hay que tocarlo de a dos, de a dos, de a dos, siempre de a dos. Y hay una regla básica. Cuando hay de a dos, cuando son grados conjuntos. ¿Sí? Digamos, si un buen ejercicio para esto es estudiar, por ejemplo, una escala de fa mayor, o bueno, estudiar todas las escalas de a dos, articulaciones de a dos, pero no tan técnico como lo haríamos en el trombón, es decir, no. Eso es muy técnico, tara, 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 sino pensar las articulaciones de a dos, pero con una gran ligadura encima. Entonces, estoy tocando la boquilla histórica. Les voy a dar un ejemplo con la boquilla moderna con un sol, para que vean la diferencia. Es un sonido sin aire, pero no es un sonido real de Saccabuche. Esa es la idea del sonido. Ahora, volvamos a la articulación. Lo ideal sería siempre articular de a dos, pero cuando encontramos intervalos mayores a una tercera, es decir, si tengo un intervalo mayor de una tercera, como por ejemplo en la pantalla vemos aquí, por ejemplo, estos son grados conjuntos, pero aquí tengo una tercera. La tercera ya no debe tocarse junta, sino debería tocarse separada, pero no tan corta como el trombón moderno. Es decir, yo debería tocar esto lentamente, como desde esta nota do, por ejemplo.
¿Sí? Por ejemplo, si yo toco toda la pieza, sería algo como... Eh, eh, ¿sí? Es complicado. Digamos, yo lo tocaba antes todo suelto y decía, ah, no, me resolví la vida. ¿Puedo parar de compartir para verlos? A ver, no sé cómo hago para verlos. Ok. Ok, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí. Sí, maestro. Sí, 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 todo muy súper. bien. Entonces, lo chévere es que, por ejemplo, si ojalá algún día se puedan comprar el sacabuche, es un reto muy terrible tocar con la boquilla así plana, es incómoda, es difícil, el ataque es difícil, la afinación es difícil, pero creo que hay que persistir un poquito porque la idea es aproximar a la gente a un sonido de la época. Y ahora, si tenemos que tocar piezas, por ejemplo, no sé, como la sonata Marcello en mi menor, debería ser normalmente no como está escrito con la ligadura grande, sino debería ser de a dos. Digamos que es la manera más aproximada a interpretarlo como debería darse esa, esa pieza. Si yo tengo, por ejemplo, está escrito como... eso es lo que está escrito. Entonces yo toco ligado, por ejemplo, al principio. Pero estaría bien, o sea, estaría aproximado o no estaría aproximado, como lo estoy tocando. ¿Algún amigo por aquí? ¿Algún trombonista por acá? ¿Todos conocemos esa sonata Marcello en mi menor? Seguro que es mi, sol, Sí, fa, mi, maestro. si, la, sol, fa, mi. ¿Cuál sería la manera entonces de utilizar la articulación de lo que hemos hablado en esta sonata? Si tengo mi, sol, fa, mi, si, por ejemplo. Camilo, muy buenos días, ¿cómo estás? Maestro David, qué ¿Cómo va alegría. todo? Muy Bien, interesante bien. tu charla. En este caso sería entonces de a dos, ligarla de a dos sería. Entonces, en este caso, ¿qué? Sí, Solo ligados de de a a dos, dos, sí. pero recordemos que no se puede articular cuando hay un intervalo de más de una tercera. Ah, ok. Entonces, Pero... Ahí estoy analizando un poquito. exacto, eso es lo Pero es interesante. eso. Exacto, entonces, por ejemplo, si está escrito todo ligado, pero si tengo de mi a sol, tengo mi, fa, sol, ya tengo una tercera. Es decir, que esa ya debería estar suelta, no debería ser, sino, ¿sí sentimos la diferencia? Claro que sí, excelente. Entonces, y se aproxima más a lo que realmente debería ser, ¿no? Y, ok, del mi al sol, suelto, del sol al fa, que es grado conjunto, suelto, pegado, perdón, ligado. Y del mi al si, mi, fa, sol, la, si, tenemos un intervalo de quinta. ¿Debería estar suelto o debería estar ligado? Ese sería suelto entonces. Sería suelto también, ¿cierto? Ese es el maestro David. Y los otros colegas, por ejemplo, no sé, Jonathan, Fabio, Cristian, Joel, Darío, Ricardo, Juan José, Iván, Mauri.
¿Quién conversó por allí? Está Johnny, mi buen amigo Johnny. Abrazos hasta Ecuador. Hola, un abrazo a todos. Disculpen, acabé de conectarme, estaba haciendo unos trabajos de la Sinfónica. Estamos hablando de que si es mejor la Corona o la Póker. Ah, no, no, no. Mentiras, mentiras, no, mala influencia, perdón, perdón. Entonces, no, estamos hablando de las articulaciones, que deberían siempre ir de a dos, pero cuando son intervalos mayores a una tercera, o sea, es decir, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, deben ir sueltos. Entonces, si yo toco la sonata de Marcello mi menor, como un ejemplo que tiene mi, sol, fa, mi, si, la, sol, fa, mi, entonces debería hacerlo, va a ser lento con la articulación. Mi sol, suelto. Eso que está al final era como un adorno o disminución o improvisación, ¿no? Que se debería ir a la época, que es diferente a tocar, por ejemplo, la articulación como si la tocara toda ligada. Digamos que técnicamente, como les digo, si yo voy a tocar una sonata para una audición en Estados Unidos o en Europa, pues tengo que tocar todo ligado, ¿no? Te van a decir, bueno, porque estás tocando eso suelto, pero si uno debería tocar esa sonata con piano, no con clavecín y no con oboe, sino con sacabuche, pues entonces debería aproximarse a tocar esas articulaciones así, de esa manera. No sé si alguien tiene alguna duda, perdón, o alguna pregunta hasta el momento. ¿Alguien está claro para todos? No sé si está claro para los colegas. Muchachos, bueno, no, extender la invitación para que participen. La charla está muy interesante por parte del Muy maestro. Entonces, claro, Camilo. Muchísimas gracias. Sí, lo Excelente, interesante. excelente. Yo lo que considero es que, y disculpe que interrumpa, así que de pronto uno, en el caso mío, me someto muchas veces a lo que en el papel está y obviamente acudiendo a las diferentes grabaciones que existen, porque pues obviamente no es lo mismo escuchar a Michel Bequet interpretando eso, que es una persona que tiene muchos recursos y utiliza ya algunas características propias que a otros como el maestro Jack, o, en fin, por mencionar algunos, ¿verdad? Pero ya elevado a una categoría en la música antigua con estos instrumentos, obviamente hay ciertas diferencias que a veces, por ejemplo, en el caso mío, no la teníamos tan clara como en esta oportunidad. Entonces, es como entrar también en esa comparación entre la forma en que se debe interpretar con el sakaguche y obviamente en el momento actual con instrumentos eh, tenor o tenor bajo, etcétera. Entonces, sí, es básicamente como una cantidad de aspectos muy pequeños y sencillos que son los que le dan al final digamos que arropan esa interpretación desde el punto de vista de la música antigua. Sí, mira, yo quiero. Tiene el micrófono silenciado, maestro. Perdón, quizás todos tenemos Spotify o conocemos la aplicación de Spotify. sí, maestro. Sí, maestro. Sí, miren, les recomiendo, por ejemplo, solamente por investigar. Yo la primera vez que lo escuché con el maestro Miguel Sánchez, que se estaba quedando en mi casa. Entonces le decía, mira, Miguel, escúchate este sacabuchista, a ver qué te parece, ¿no? Entonces me decía, uy, no me gusta su sonido, ¿no? Él se llama Ercole Nicini, pero es interesantísimo, toca con una boquilla súper plana, su sonido es muy, que tú lo escuchas la primera vez y dices, ¿qué es eso? Y claro, y es más fácil fallar, ¿no? Pero cuando el instrumento suena realmente bien, por ejemplo, yo no sé si tengo acá, si podemos escuchar un poco de algo. Hay una sonata, por ejemplo, no sé si está, estoy intentando ver, por ejemplo.
Entonces, ¿sí se percibe un poco el sonido? ¿Sí se escuchaba Suena un un poco? poquito lejos, No, maestro. no, maestro. Maestro, qué pena, ¿podría escribir en el chat el nombre del sacauchista, por favor? Claro que sí, claro que sí. Mira, les voy a recomendar, hay uno, mira, para que sería maravilloso que lo puedan escuchar, Ercole, perdón, es Ercole Nicini, y el otro se llama Adam Wolf. Uno se llama Historical Trombone y el otro, sí, porque no, lástima, no se percibe bien. Pero lo interesante es que cuando lo escuchen van a ver que su sonido es nasal, ¿no? Pareciera que estuviese eh, agripado, agripado tocando. Bueno, como suena esa cabuche, realmente, digamos que uno está esperando que suene algo muy lindo. Yo respeto mucho las escuelas modernas, por ejemplo, pues a maestro Limber, que me ha ayudado tanto en la tesis, a Fabrice Milicher, al maestro Michel Bequet, a Jürgen Van Ryan, con todos he tenido contacto, me han ayudado y son increíbles y los respeto y es una manera de aproximarse. Pero, por ejemplo, digamos, ellos usan el sacabuche con campana en tercera y con una boquilla moderna. Entonces es parecido a tocar un trombón moderno, ¿no? Y tocar música antigua con un trombón moderno. Pero a mí me parece, ya después de meterme como en la musicología y de ahondar un poquito más, es decir, oye, qué interesante es tocar con los recursos que había, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que tocar una sonata, yo qué sé, en Europa hay gente que se dedica solo a tocar trombones románticos y tienen sus trombones románticos alemanes y sus trombones románticos franceses y los llaman solo para repertorio romántico y ya. Y tocan con esos trombones alemanes que tienen la cuerda y que son muy altos y que tienen un caño medio con una boquilla especial que son difíciles de tocar. Uno lo toca y wow, no sé si han tenido la oportunidad de tocarlo alguna vez, son bien difíciles, pero se dedican a esto y les suena maravilloso. Igual el trombón romántico francés. Y el sacabuche es lo mismo. Entonces, es decir, cómo tocar con los recursos de la época. O sea, si yo realmente me transporto, ¿cómo sonaría este instrumento con esto? ¿O cómo me sonaría a mí? Al menos el instrumento, si yo toco con esa boquilla, por ejemplo, lo que yo le decía al maestro Alberto Barros, toca con una boquilla súper plana y ese sonidote que tiene es impresionante, ¿no? Entonces yo digo, y yo voy a tocar con esa boquilla y me suena así, tapado, cerrado, a menos de que sea una boquilla moderna. Pero, digamos, lo interesante es eso, cómo poder abordar el repertorio. Muchas veces no sabemos quién es el compositor o por qué se compuso esa pieza o en dónde o cuáles eran las características sociales de ese momento y pues uno simplemente la toca por salir del examen o de la clase, pero lo interesante de la música realmente es ver cómo se apropia uno de un repertorio y puede hacerlo. Por ejemplo, el maestro Michel Bequet, él se hizo famoso con 10 piezas, él tiene un repertorio de 10 obras y es lo que él toca en todo lado y a donde va es Michel Bequet. Limber es igual, Limber toca sus piezas en trombón alto, esto, lo otro, las tiene esas perfectas y con eso va a todo lado y con eso se muestra. Entonces, nosotros con qué repertorio nos identificamos, es decir, si vas a tocar un repertorio renacentista o un repertorio barroco, pues ver cómo podemos aproximarnos. Pero lo interesante es, yo les puedo compartir todo este material, todos los métodos que son de época como el Rognoni, el Bassano, que son cosas muy sencillas. Y empieza por algo tan básico como estudiar las escalas de A2 con una ligadura grande, ¿no? Intentando buscar la articulación que les digo y teniendo en cuenta la regla de no ligar o no juntar los intervalos mayores a una tercera. Solamente se ligan los intervalos de grado conjunto y con digamos, con esta información ya uno puede ir no sé, a tocar con un coro, por ejemplo, pues como la tradición siempre del sacabuche y el trombón lo ha hecho, que es el doblar las voces, hasta Mozart. Ustedes ven que si han tocado misas de Mozart, se van a dar cuenta que todo lo que toca el trombón es todo el doblaje del coro, que es dificilísimo y tiene cosas. Entonces uno toca, y si ven las articulaciones de Mozart, están escritas tal cual el texto del coro, ¿no? Por ejemplo, el Kyrie es igual, no, o todo está con la articulación idéntico al texto del coro. Entonces, ahí se vuelve otra vez la tradición de que el trombón realmente era el instrumento más cercano a la voz humana, ¿no? Y pues la invitación es a eso. Yo
quisiera, no sé, interactuar un poquito más con ustedes, que pregunten un poquito más acerca de esto. Yo sé que es difícil si uno no está presencialmente, es incómodo y también sin un instrumento que ustedes puedan tocar y aprovechar, pero al menos con el trombón sería muy chévere poder compartir con ustedes en algún momento, pero sí me gustaría de pronto, que si alguien tiene dudas, preguntas, si está tocando alguna pieza, alguna sonata o algo, pues sería interesante conocer qué están haciendo y cómo lo abordan. Hola, Camilo. Sí, ¿quién es? ¿Es Robinson? Sí. No, habla Alejandro Anaya. Ah, maestro Alejandro, saludos. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Es que estaba Bien, levantando la mano bien. ya hace un ratico, pero dije, voy a aprovechar que usted abre el espacio. Genial todo lo que estamos escuchando. Es súper importante ese trabajo investigativo que usted está haciendo, pues porque digamos que se abre allí una posibilidad para los hispanohablantes, ¿cierto? De acceder a esta información que por mucho tiempo pues ha sido como reservada eh, a otras esferas. Entonces, con respecto a lo que usted menciona de la articulación, me surgen algunas dudas. Sí, señor. Por supuesto, usted nos dice, bueno, hay esa regla general de la ligadura de A2 en movimiento, digamos, diatónico, y en los saltos se separa. Esta idea se aplica indistintamente en los movimientos rápidos o movimientos lentos. Por ejemplo, en lo que usted nos habla de Marcello, pues claro, está la ejemplificación del primer movimiento, que es lento, y en el movimiento rápido sería con la misma intención. En todos estos pasajes en semicorcheas que encontramos allí, ¿funciona de esa manera? Sí, maestro. Sí, señor. Vale, Exactamente. Exactamente. Perdón, es que tengo una... tranquilo. Ane, es una perrita de 2 metros de altura, una terranova que estoy cuidando y le da la rasquilla y le pega a la puerta. Son gajes del oficio, maestro, tranquilo. Es la percusión renacentista. Sí, Eso. Y, Perdón. Sí, maestro. por ejemplo, en el caso, discúlpeme un segundo, yo también estoy aquí, estoy en el parque con mi hijo. Una pregunta, por ejemplo, en la sonata de Marcello número 1, el movimiento, en el segundo movimiento, hay unos pasajes largos donde los intervalos de semicorcheas van por terceras y por cuartas inclusive, que es pa 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 pam 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 pa tira tan 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 ta tira tan tan ta ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta ti. En ese sentido, todos estos que son por intervalos de tercera y cuarta, allí uno debería seguir la regla de que deben ser separados, o en esa búsqueda de la ligereza se podría hacer uso del recurso de ligar por dos, por ejemplo, Sí, o cómo maestro. se aproxima uno. Claro, por supuesto está escrito para violonchelo y eso tiene unas connotaciones diferentes, pero podríamos aplicar, ¿cómo se podría solucionar, por ejemplo, allí Sí, esa maestro, dificultad? es exactamente lo mismo que yo le pregunté a Dan Wolf, diciéndole, le pregunté con la sonata de Marcello, ¿no? Pim, pam, pim, pam, tin, ton, 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 tin, tirurururun, tin, ton, ton, y tariraririrari, tarirati, tati, tati, tari, tari. Yo le preguntaba, bueno, pero ¿cómo hacerlo? Y voy a responderle, maestro, lo mismo que él me respondió. Es decir, él me decía, sí, mira, el problema de la articulación moderna es que hemos aprendido a articular modernamente, pero la articulación de la época realmente era muy suave, era muy suave. Es decir, uno pensaría que, digamos, que el sacabuche era un poco pues, más marcial, sí, tenía una articulación quizás más fuerte, pero no, realmente como todo era llevado a la voz, y esta gente también cantaba y tocaba flauta y órgano y todo esto, articulaban muy, muy suave. Entonces el suelto de ellos no es como el suelto de nosotros, ¿no? Yo escucho a Adam Wolf, por ejemplo, me gustaría enviarles después un audio de lo que él hace, para que ustedes escuchen la diferencia de la articulación de él entre la T y la D, ¿sí? O la L y la R es muy mínima, es algo muy básico. Entonces, por ejemplo, a mí me ha costado mucho ese, porque yo principalmente tengo la lengua muy pesada, ¿no? Y en Colombia pues hemos aprendido en una escuela donde tenemos la lengua realmente bastante pesada, y contrarrestar eso es difícil a lo que ellos piden. Entonces, sí, normalmente todas las articulaciones
de grados conjuntos deberían estar juntas y las que tienen esos intervalos deberían estar sueltas. Por ejemplo, sería en la sonata, ya no me acuerdo la nota, tin, ton, tin, ton, tin, ton, cuan, tan, tin, tararararan, tin, ton, ton, tin, tan, tin, ton, tin, ton, ton, tan, tin, tirorororon, tin, ton, ton, tirorira, tin, ton, tirorira, tin, tan. ¿Sí? Debería ser todo de esa manera, no como está. No como está escrito en la regolatoria, uno haría, ¿cómo son esas notas? Se me olvidaron las notas, ¿no? Pero debería ser todo muy muy duriado. Realmente la T de ellos es muy duriada, entonces cuando hacen debería ser todo siempre suelto, ¿no? Hace mucho tiempo no la estudio, desde el conservatorio que el profesor Alejandro me dio clases también con esto, pero sí, digamos que si uno la tocaría en el sacabuche, debería ser siempre suelto y ligado, así sea muy rápido o muy lento. Esa es como la tradición italiana que quedó en la música. Si ustedes ven casi todos los métodos de articulación que quedaron de esa época, todos son italianos, excepto uno, el de Sper, que era novelista y aparte de ser músico era novelista, escribía novelas, y él tiene el tratado del sintagma de Sper, que tienen estos tipos de articulación, y Sper se basaba en las nuevas maneras de Italia. Ustedes ven que estos métodos, como les mostré ahorita, la nueva manera de disminuir, el tratado de la nueva música, el tratado de organología de Cesare, del nuevo modo de hacer música, del nuevo modo de improvisar, y casi todo estaba en Italia y cada uno daba una articulación diferente. Entonces, por ejemplo, a veces es diferente articular en música de origen italiano que de origen alemán, o de origen como Schütz, por ejemplo, o Sper, o de origen inglés como, por ejemplo, Dowland, ¿no? Que tiene otras cosas diferentes, pero las improvisaciones y disminuciones casi todas eran iguales. De hecho, para mí ha sido también un reto. Yo me la paso pues todo el tiempo tratando de tocar de a dos y de ver la música, quitándole las articulaciones sugeridas por las editoriales, ¿no? Porque eso es lo que, si ustedes ven, me gustaría enviarles, si tienen un tiempo, digamos un domingo de Netflix que tengan pereza, me gustaría enviarles algunos links de música antigua para que ustedes vean esos tipos, lo que tenían escrito y lo que tocaban y lo que suena. Y uno dice, wow, qué maravilla, realmente esta gente está en otra onda. Entonces, pero en líneas generales, esta será la articulación que deberíamos emplear. Esto ya es una interpretación histórica más informada. Es decir, si, vuelvo y repito, si uno va a una audición, pues, oye, te van a cuestionar sobre lo que tienes escrito, ¿no? Lo que está en papel y cuán disciplinado eres tú para poder seguir lo que está escrito con las reglas del sonido. Pero si uno tiene que estar en otro espacio para hacer música, y siéntense también en la libertad de improvisar y de adornar, así no sepan, digamos, los patrones, pero siéntense en la tranquilidad de hacerlo, ¿no? Que después yo también les puedo enviar este material, son muy sencillos, ¿no? Digamos, él dice cómo tú puedes finalizar una cadencia, ¿no? Por ejemplo, si una cadencia termina fa, mi, re, do, si, do, por ejemplo. ¿Cómo puedes terminar eso si tienes eso escrito? ¿Sí? Es una manera de adornar, o por ejemplo. O, ¿sí? Hay muchas maneras de ir a la octava, en fin, creo que escucho como un bajo continuo por allí, una guitarra que me está haciendo el bajo continuo, suena muy bien. Pero en líneas generales sí es eso, maestro Alejandro, es complejo, pero es también nuevo
en líneas generales para mí, lo sigo trabajando, pero me parecía muy importante compartirlo con ustedes, porque el día que seguro toquen un sacabuche o si tienen que tocar música antigua con su trombón moderno, ojalá pues puedan hacer uso como de estas libertades de improvisación en las cadencias o en las maneras y también de las articulaciones, ¿no? De lo que está escrito. Si no tenemos el texto, pues ya sabemos por lo menos cómo se debería articular. No sé si quedó claro para el maestro Alejandro de pronto. Hola Pues, Camilo, un poquito. sí, 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 pues por lo menos es como una primera idea que clarifica lo que uno puede hacer al abordar ese tipo de repertorio y que me parece que nosotros históricamente le hemos puesto a veces como supuestamente repertorio básico o de primeros semestres a veces y por supuesto es más por esa connotación del trabajo escalístico y todo eso, pero realmente estilísticamente es muy difícil. Es ahí como digamos que se comete el error porque a veces no hay las suficientes herramientas de conocimiento para estilísticamente tocarlo bien. O sea, uno puede seguir la partitura o más o menos una idea general, pero ya con este tipo de cosas e información que usted nos está compartiendo, creo que el trabajo de acercamiento de a poquitos, por supuesto, porque no solamente con una charla como así rápido uno soluciona todas las dudas, pero ya clarifica uno conceptos e ideas de cómo se puede articular. Sí, Surgen sí. empiezan a surgir muchas otras dudas y pues no sé si sea, bueno, pertinente respecto, por ejemplo, al fraseo. Recuerdo una clase de Jacques Mollet hace 2 años en Medellín, a un estudiante nuestro de la Universidad del Cauca, él estaba tocando precisamente la sonata número 1 de Marcello y estaba haciendo el primer movimiento. Su idea lo estaba haciendo muy legato, todo. Entonces él decía, no, esto está sonando muy romántico. Claro, estamos pensando en esa conexión de las frases, en respetar esa ligadura de fraseo que hay encima. Entonces las notas muy llenas, plenas, todas como con la misma importancia. Entonces él decía, no, debe pensar primero en la armonía y en los sonidos que corresponden a esa armonía para dar énfasis en ellos y los demás son de adorno, ¿cierto? Complementan las líneas. Entonces, ¿qué nos podría usted de pronto compartir acerca de esa idea del fraseo? Sí, maestro. Por ejemplo, hay una editorial, les acabo de enviar al chat, que es La Urtext. increíble. Quizás es una de las editoriales que contrata los musicólogos especialistas en cada uno de los géneros y de los instrumentos para poner articulaciones, dinámicas, etc. La Urtext es una editorial, es un poco cara, pero quizás es la mejor editorial del mundo. Ellos son, si tú ves, por ejemplo, la, la editorial de lo que trabaja, de lo que tocó todo estudiante con el maestro Jack, creo que era la Ludoc o la New York, debe ser alguna de esas dos, New York o Ludoc, que fueron las que sacaron, pero y que tienen pues esto, Kate Brown, por ejemplo, fue uno de los principales editores, gran maestro, especialistas, y claro, digamos, ellos piensan en recuperar esta música a través del trombón, que está muy bien, cuidado, que eso está muy bien, porque estamos tocando el trombón, ¿no? No el sacabuchi, bueno, ahí entra una discusión compleja, ¿no? Es decir, que está fantástico. Ellos fueron los pioneros, o sea, sobre sus hombros estamos parados. Pero ahora, sobre estas nuevas editoriales que han reeditado estas piezas con el original y llevado, pues, tienen, por ejemplo, más, digamos, de las articulaciones más aproximadas a lo que era el compositor o la época. En cuanto a lo del maestro ya, por ejemplo, a mí me parece que la escuela realmente francesa del trombón es fantástica para desarrollar uno la musicalidad, ¿no? Bueno, yo siempre considero que uno debe trabajar en todo, pero a mí me cuesta todo en general, ¿no? El instrumento es algo que a mí no se me facilite tanto, pero, por ejemplo, el maestro Jacques Mollet, esta escuela francesa de Michel Becquet, son de eso, de sacar la música y de poder interpretar y realmente pulir esos diamantes. Así que, por ejemplo, recuerdo mucho la clase del maestro ya con el concierto del Händel, ¿no? Él hace, por ejemplo, es un Händel, ¿no? De época también. Entonces yo lo tocaba así y las intenciones que él da, por ejemplo, con las articulaciones son increíbles. Es decir, en esta época no quería decir que porque tengo que tocar las articulaciones de a dos o juntos no debería ser música, ¿no? Recordemos, por ejemplo, Leonardo da Vinci,
que era un genio, pues que todos lo conocimos, no solamente que era músico, sino que también, pues, más conocido como pintor y como escultor, pero que era músico, astrónomo, etcétera. Él decía que él quedaba impresionado con las improvisaciones y con la belleza de la música del sacabuchista bajo de la corte de los Medici. Cuando él dice con la belleza de la música, es decir, que el tipo tenía que tocar bonito, ¿sí? O sea, la música y es innata. Y lo que decía el maestro Cabris ahorita con la salsa, o lo que tú también decías con la intuición, creo que todos podemos tocar la sonata en mi menor, seguramente el primer movimiento, y cada uno la vamos a tocar diferente, como nuestra voz, como nuestra manera de sentir. Si seguimos unas reglas, por supuesto, mucho mejor, pero con el tema de las articulaciones es lo que yo decía ahorita, ¿no? Si yo voy a un conservatorio a presentarme, pues yo trato de tocar lo que está escrito en el papel, porque si hay una persona que me escucha que es un violinista que no sabe nada de trombón, pues él va a ver si afino, si tengo ritmo y si estoy tocando las articulaciones, o si él entiende las articulaciones que él está viendo en la partitura. Eso está claro. Por eso le digo, si uno va a tocar o allí o en un examen de universidad donde tienes otros jurados, pues es como una audición de orquesta, ¿no? Como tocas el solo del bolero de Ravel, ¿no? O como tocas la gazzaladra porque era tocada con trombón de pistones y no con trombón de vara. Ya digamos que hay unos parámetros más establecidos, pero estas músicas tan lejanas que no nos quedó grabación, que no nos quedaron tantos textos, pues no hay otra manera que abordarlas con lo que está escrito, ¿no? Y entonces uno dice, ah, mira, pues es que Marcello era en una época de Rognoni, y Rognoni dice que esto, y que no solo para la música que estaba en texto, sino también para la música que se tocaba, pues, oye, apliquémoslo, mira, y después se encontró otro libro donde dice, ah, es que mira que Rognoni y Marcello se encontraron en tal sitio y compitieron, entonces se conocían y entonces discutían, entonces es una manera como de aproximarse, ¿no? Digamos que por eso les digo, me gustaría, por ejemplo, poder enviarles algunos cuartetos muy interesantes que están en el libro de Adam Wolf y que hemos trabajado también con él para poder explicarles también, ¿no? Cómo seguir el texto, cómo seguir lo otro. Pero con estas piezas como el maestro Jacques Mollet, por ejemplo, sí, pues es importante pues seguir, ¿no? La escuela, si lo estás tocando con trombón, lo estás tocando con eso, pues el maestro Jacques es jurado de los concursos más importantes de trombón en el mundo, así que en el trombón pues sugiero seguir estas articulaciones, y si ya uno va a tocar en un escenario pues diferente, pues es interesante plantear otra propuesta interpretativa, de eso se trata siempre, ¿no? Creo que la música es eso, uno escucha el tibón de Alessi y el tibón de Jürgen Van Ryan, oye, o el de Jacques Mollet, wow, ¿cuál te gusta más de los tres? O de la manera de Bach, por ejemplo. Si me preguntan, yo, bueno, conozco a los maestros, a todos, por ejemplo, el tibón de Alessi es increíble, pero por ejemplo, la manera de Schumann, de Alessi o de Van Ryan o de Jacques Mollet, la manera de Schumann de Jacques Mollet es otra cosa, ¿no? Entonces, es como, ¿qué va a hacer uno? ¿Uno es bueno para qué o en qué lo va a emplear, ¿no? Es en líneas generales eso, pero lo interesante, lo que yo sugiero o me gustaría compartir con mis amigos, colegas, es que uno debe tener una propia personalidad, ¿no? Digamos, uno siempre sigue a su maestro, o uno tiene unos parámetros, porque todos somos como una copia de una copia, ¿no? Eso es lo que llamamos historiografía. La historia son los hechos como ocurrieron y la historiografía es como son interpretados. Es decir, para uno Simón Bolívar es un héroe y para los pastuzos él era un villano que llegó y asesinó y mató. Entonces, depende de quién cuenta la historia. Entonces, creo que los músicos somos lo mismo, estamos construidos por la historiografía, todos tenemos la influencia de nuestros maestros, seguro, todos tocamos aquí como tocaron nuestros primeros profesores, en un principio, por ejemplo, maestro Alejandro seguro pues que estudió con Rubén, que estudió con Giovanni, tenemos esa tradición, algo se nos queda de cada uno, ¿no? Y lo importante es construirnos y qué podemos dar, no solamente tocando, sino con la información que tenemos para cada música, ¿no? Es lo que sugiero como en líneas generales. Maestro, soy Carlos, hola, lo que le decía, si quiere, le voy a escribir por WhatsApp para que me pase el material Por y yo favor. con mucho gusto lo publico en la página de la Semana del Trombón para que esté ahí a la mano de todos los que quieran tener este material tan valioso Sí, sí, sí. que a todos nos va a servir mucho, de verdad. Muchas gracias. Buenísimo. Si me puedes enviar por favor tu correo,
te envío todo junto para que puedan descargar el material y sobre todo, puse ahí como hojitas pequeñas que están en inglés, pero para que ustedes puedan leer qué dicen estos maestros de la articulación, del doble, por qué el jazz, por qué el daro, y unos pequeños ejercicios para iniciar a estudiar esto, ¿no? Listo, sí, maestro, claro que sí. Yo ahorita le escribo y le mando mi correo para que me pueda enviar eso y lo podamos compartir lo más pronto posible, pues en la página que esté ahí para todos. Buenísimo, yo no sé si vamos como culminando, si ya estamos como fuera de tiempo, no, si no estoy mal. Sí, Sí, señor, maestro. un poco. Profe, qué pena, una cosita, es que creo que el maestro Sebastián estaba con la mano levantada desde hace unos minutos, no sé si alcanza el tiempo para la pregunta que él tenía o la duda. No, gracias. Era justo la respuesta que le dio al maestro Alejandro Anaya. O sea, era justamente eso. Gracias. Maestro Seba, saludos. ¿Qué tal Bueno, todo en ese continente tan atrasado en el que está? Bien, Camilín, bien. Súper. Bien. Una experiencia bien interesante, la verdad. Chévere, Uy, chévere. qué nota. Gracias por estar acá. Qué honor. Un abrazo. No, Camil, muy bacán. Saludos. Gracias. Bueno, maestros, Camilo, muchas gracias por tu conferencia, realmente muy enriquecedora, y creo que realmente yo en lo personal estoy muy feliz por todo lo que ha pasado solo en esta mañana, en este evento y lo que falta de semana. Realmente es que la calidad humana, artística y profesional de todos ustedes es maravillosa. Entonces, nada, muchas gracias, felicitaciones por todo lo que ha hecho, por esa información tan valiosa. Y bueno, invitarlos a todos para que se conecten nuevamente a las 2:50 de la tarde. Tendremos nuestra primera rutina técnica de la semana a cargo del maestro David Alonso Arboleda. Y bueno, muchas gracias, descansen y nos vemos en la tarde. Muchas gracias, maestro Camilo. A ustedes, muchas gracias, me despido y no sobra decir que si quieren algo de material, información, de cualquier otra cosa, pues se la enviaré a Carlos, por favor me acuerdas de enviártela, querido Carlos, y si Sí, no maestro. también me escriben y todo lo que esté a mi alcance y la información que tengo, pues la idea es que la compartamos y que esté para todos, no tiene sentido quedarse uno con eso, porque de aquí a mañana sacamos un Daniel Lasalle aquí en Colombia y eso sería maravilloso, ojalá esté entre este grupo o entre los que estamos interesados en eso. Entonces, pues nada, un abrazo y estamos en contacto y a las 2:30 nos vemos para la rutina. Sí, maestro, muchas gracias. Listo, Vale. un super abrazo. Bueno, Gracias, chao, Camilo. pues. Un Menos a abrazo. Aucaris, Vale, abrazo. chao. Gracias, Camilo. Eso, Un abrazo gigante para todos, para Robinson, para ti, Camilo. listo. Recuerden, Muchas la rutina técnica es a las 3. A las Y 3 a las nos vemos. 2:50 abrimos sala. Maestro David, nos vemos esta tarde. Chao. Claro que Abrazo, sí. maestro. Muchas gracias. Muchas gracias.